Bueno, el día de hoy nos tocaba empezar a ver el tema de los archivos, cómo poder trabajar con este tipo de documentos. Vamos a ver el Visual Basic. Bien, acá. En este caso nosotros tenemos distintas maneras de trabajar. En el caso de los archivos de texto, nosotros tenemos distintos tipos de apertura y formas de trabajar con estos tipos de archivos, que son con los que vamos a estar trabajando. Entonces, cuando nosotros abrimos los archivos, nos encontramos con distintos modos de apertura, ya que en muchas ocasiones nosotros podemos abrir un documento y de repente dice que este archivo es de solo lectura. Significa que únicamente vamos a poder abrirlo, visualizar la información, pero no lo podemos modificar. Y después tenemos los otros tipos de archivos, los cuales sí podemos ir actualizando. Entonces tenemos el método input, que este es de solo lectura. Después tenemos el método output. Ahí. Y en este caso, ahí es donde tenemos de lectura y escritura. Entonces, si en algún momento abrimos un archivo y queremos guardar información dentro, utilizaríamos este modo. Ahora bien, hay otro tipo que es el modo append, que funciona de una manera similar a lo que sería el modo output, con obviamente con algunas ligeras diferencias, que después las vamos a estar viendo en la práctica, ya que ambos hacen exactamente lo mismo. Me permiten leer y escribir, o sea, visualizar y actualizar la información, pero hay un pequeño detalle que afecta a la información a la hora de escribir los datos más que nada. Que eso vamos a verlo bien en la práctica, ya que lo que es el output permite guardar los datos, pero con la diferencia que el modo output lo que va a hacer es reemplazar la información que estaba antes. O sea que si yo, por ejemplo, abro un documento de texto y le digo, bueno, ahora vas a guardar esta información, entonces lo que estaba previamente se borra y se almacena este nuevo dato. Por el contrario, en el caso de el modo append, lo que hace es añadir los datos nuevos. O sea, si yo ya tenía algo escrito, con el modo append voy a estar añadiendo otro dato nuevo. Entonces, dependiendo de la forma en que yo quiera almacenar los datos, voy a tener que utilizar un modo u otro. Entonces esos serían los tres métodos, los tres modos que vamos a estar usando para los archivos de texto. Entonces vamos a minimizar acá, y lo primero que vamos a estar haciendo es lo siguiente. Dentro de donde nosotros estamos guardando todos los trabajos de Visual Basic, yo voy a estar creando una carpetita, la cual voy a llamar archivos modo input. Dentro de esta carpeta yo voy a tener en un principio creado un archivo de texto que va a ser del tipo documento de texto, o puedo abrir la aplicación del blog de notas, ir a archivo, guardar como, y desde acá buscar la carpetita donde quiero almacenarlo. Lo más recomendable es que el archivo ya esté junto con la carpetita donde vamos a estar trabajando, que ya el archivo esté creado.
Entonces acá voy a hacer un documento de texto. Voy a poner el ejemplo. Y acá hay un pequeño detalle que lo vamos a ver. Ahora lo voy a dejar así como está creado. Le voy a poner un texto porque nos va a ocurrir algunas pequeñas cositas cuando estemos ejecutando y estemos visualizando la información que se encuentra adentro. Entonces voy a poner: este archivo contiene un texto. Así bien sencillito. Con este puede ser que el posible error, no nos aparezca. Después vamos a agregar otro pequeño detallito para tener en cuenta a la hora de crear este tipo de archivos. Entonces acá tenemos un archivo que se llama ejemplo.txt que contiene un poquito de información. El primer modo que vamos a estar viendo va a ser el modo input, que recordemos que en el caso de input va a ser solo lectura, o sea, vamos a poder abrir la información y visualizar el contenido. Entonces vamos por partes. Voy a hacer una cajita de texto, que es la que me va a permitir traer el contenido. Vamos a vaciarlo. Chuchis. Y acá voy a colocar un botoncito. Vamos a ponerle abrir. Ahí. Ahí está acá. Acá que dice texto, vamos a poner txt caja. Y a este botón se me dé abrir. Bien sencillito. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar necesitando para poder trabajar con estos modos? Por un lado, voy a tener una variable llamada ruta que va a estar almacenando la dirección donde se encuentra ese archivo. Por ahora el archivo va a estar creado y nosotros vamos a ir directamente sobre ese archivo creado. Después vamos a ver que existe el control que se llama Common Dialog para poder abrir otros archivos. O sea, no solamente dedicarme a un archivo creado, sino que yo puedo buscar en la computadora los tipos de archivos y abrirlos. Pero vamos a ir por partes. Entonces acá creamos la variable que va a tener almacenada la ruta. Y como va a ser un modo lectura, yo necesito leer la información que se encuentra dentro. Así que voy a tener una variable que comúnmente se la llama líneas o renglones. Pero como recuerden, el tema del nombre de las variables es muy personal. Si ustedes le quieren poner otro nombre, pueden poner otro nombre. Entonces ya tenemos ruta y renglones. Voy a mi botoncito abrir. La variable ruta es la primera que vamos a estar definiendo. Va a tener la ruta donde se encuentra el archivo. Recuerden este detalle: cuando usamos apppath es para indicarle que yo voy a estar abriendo un archivo que se encuentra junto con mi proyecto de Visual Basic. El archivo se llamaba ejemplo.txt. Ahora, yo este archivo lo acabo de crear en esta carpetita dentro de archivos modo input. ¿Qué pasa con mi proyecto de Visual? El proyecto todavía no está creado. Estamos trabajando, pero todavía no lo guardé. Archivo, guarda proyecto como. Busco esta carpetita. Y acá adentro lo guardo. Si yo imprimo la información que tiene la variable ruta, a mí me aparece
el nombre de la carpeta, bueno, el nombre de usuario, perdón, el escritorio, jueves, archivos y el nombre del archivo ejemplo. Entonces, hasta acá ya sabemos que el archivo ruta me está guardando, ya me encontró el archivo. Ya lo encontró. Está guardando la dirección. Si lo encontró o no, eso todavía no lo sabemos. Vamos a abrirlo. Ahí es donde entra esta opción, este método open. Si por ejemplo yo aprieto enter, me va a tirar obviamente un error de compilación, ya que espera más información. La estructura es la siguiente: ponemos open. A continuación tengo que indicarle qué es lo que voy a estar abriendo, cómo se llama mi archivo, dónde se encuentra. Y para eso tenemos la variable root. Hacemos un espacio y a continuación le vamos a decir el modo en que vamos a estar abriendo o cómo vamos a estar trabajando con este archivo. Colocamos for y habíamos dicho que iba a ser de solo lectura. Así que le ponemos for input. Sí, dime. Sí, ¿qué pasó? Se está visualizando la pantalla. ¿Está todo bien? El lunes me pasó que se ve que no tenía muy buena conexión de internet y de repente la pantalla se tildaba. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se ve bien? Quedamos con la palabra open, ¿no? ¿No se visualiza el resto? Ahora sí, ahí ya se visualizó en rojo open ruta point. Ok. Bueno, avísame en caso que se vuelva a congelar la pantalla por las dudas. Pero no la explicación que dio después de open. Ok, muy bien. Bueno, entonces acá vamos a poner, ahí colocamos, después de open le indicamos la ruta. Recuerden que por eso era importante tener esta variable ya definida, porque si nosotros no tuviéramos esta variable tendríamos que colocar path, ampersand, o sea, tendremos que colocar toda la estructura. Entonces la variable nos ayuda un montón a resumirlo. Después que le decimos dónde está nuestro archivo, colocamos for y acá es donde le decimos el modo de apertura, o sea, cómo vamos a trabajar con este archivo. Como era solamente de lectura, para empezar lo definimos como el modo input. A continuación, sí o sí, hay que designarle una numeración. ¿Por qué? Porque nosotros podemos abrir distintos archivos. Puedo abrir 1, 2, 3, 4, varios archivos. Entonces, por ese motivo, tenemos que asignarle un número. Entonces, a continuación ponemos as, el símbolo de la almohadilla y el número. Al apretar enter, vemos cómo pasó, se corrigió todo automáticamente, estaba todo en minúscula y pasó la información a mayúscula. Entonces, acá tenemos, después del for, acá es donde cambiamos el modo. Le decimos si va a ser input, si va a ser output, si va a ser append. Y luego de as, le asignamos el número de archivo. El número de archivo es importante porque no solamente vamos a estar abriendo los archivos, sino que en algún momento estos archivos los vamos a tener que cerrar. Entonces, al momento de cerrarlos, es importante saber
la numeración porque yo no voy a cerrar cualquiera. Si abrís 5, tengo que decirle, bueno, quiero que cierres el número 4 o el número 3 o el número 1. Entonces ahí le ponemos, una vez que se abre, más abajo lo cerramos. Bien, hasta acá tenemos el open. Ahora, yo necesito pasar la información a esta cajita de texto que creamos, que se llama txt-caja. ¿Cómo hacemos para poder pasarlo? Yo acá tengo que, de alguna manera, guardar, o sea, leer la información que se encuentra dentro para volcarla dentro de la cajita de texto. Y ahí es donde utilizamos line input. Le indicamos la numeración de dicho archivo, coma, y a continuación, después de esa coma, le vamos a decir dónde se va a guardar esta línea. Lo que hace el line input es leer las líneas, ¿sí? Así como está, yo por ejemplo lo voy a dejar así. Esto tiene un error, pero lo voy a dejar así, un segundo. Entonces tenemos line input, guardamos las líneas dentro de los renglones. Y obviamente yo necesito volcar después esa información. En txt-caja le voy a decir que me muestre lo que se encuentra en renglones. Así como está. Entonces acá vemos cómo lee las líneas y pasa la información a esta variable. Acá presiono abrir y me dice, este archivo contiene un texto. O sea, acabamos de abrir el archivo ejemplo, txt. Le dijimos que iba a ser, obviamente, solo de escritura. Le indicamos que lea las líneas y las guarde dentro de esta variable. Y luego simplemente volcamos la información dentro de esta cajita de texto. Hasta este punto, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? Ok. Bien. Bueno. Voy a hacer lo siguiente. Bien, me pasé al otro, acá al otro Meet, a ver si con este no se corta. Vamos a probar, por las dudas. Entonces acá abrimos el archivo, ojo, ya se mostró. Perfecto, me trae toda la información. Hasta acá parece que todo está bien. Vamos a agregar más información acá adentro. Este archivo contiene un texto. Aprieto Enter. Ahora se agregó otro renglón. Vamos a guardarlo. Vamos acá, tal cual como estaba, y presiono abrir. Y me dice, este archivo contiene un texto. ¿Qué ocurre? Yo acá hice una pequeña modificación y ahora tiene
otro renglón en la parte inferior. Mi caja de texto tiene una propiedad llamada multiline, que está por defecto en false. Voy a pasarla a true para que me permita visualizar la información que tenga varias líneas de texto. Igualmente, a pesar de haber colocado la propiedad de multiline en true, me sigue mostrando solamente la primera línea. Este archivo contiene un texto. ¿Cuál es el inconveniente? Acá lo que tengo es lo siguiente. Estoy leyendo la línea y guardando los renglones. El problema es que simplemente estoy leyendo la primera línea de mi caja, de ese documento de texto. No estoy leyendo todas las líneas desde el inicio hasta el final. O sea, por ejemplo, este texto empieza acá y termina acá abajo. O sea, tiene un total de 5 líneas. Y acá simplemente estoy leyendo una sola línea. Como les había comentado antes, esto en sí tiene un error. No es que tiraba un error en pantalla, pero no permitía que se ejecutara de manera correcta. Acá lo que vamos a hacer uso es de un bucle, pero no del bucle for, porque en el caso del bucle for yo necesito saber un valor inicial y un valor final. El valor inicial yo sé que va a ser 1 porque es la primera línea, pero ¿qué pasa con el resto de los datos? Yo no sé qué tamaño tiene. En ese caso usamos otro bucle que es el bucle while. El bucle while se utiliza donde le indicamos una condición, o sea, se va a estar ejecutando toda la tarea mientras que esta condición no se esté cumpliendo. De la siguiente forma. Y le vamos a decir lo siguiente. Mientras, yo necesito que lea todo desde inicio hasta el final. Entonces le tengo que decir, bueno, hasta que no llegues al final, vos seguí leyendo, seguí cargando y seguí guardando la información que se encuentra dentro de renglones. Y acá le vamos a decir, bueno, mientras, while not. ¿Cómo le puedo indicar cuando llegamos al final? Acá hay un método que se llama EOF, que sería end of file. Sería el final de fila. Vamos a ponerlo acá. End of file, que es el final de la línea, el final de la línea o el final del archivo, para que sea bien la traducción fiel. Final del archivo. Y después hay otro que se llama begin of file. Bueno. Inicio del archivo. Begin of file. Estos los vamos a utilizar un montón más adelante cuando estemos trabajando con bases de datos, porque en algún momento vamos a necesitar explorar la información que se encuentra dentro de la tabla de nuestra base de datos de Access. Entonces, esto lo vamos a estar utilizando un montón. Entonces, acá le estamos diciendo, bueno, mientras no sea el final. ¿El final de qué? Entre paréntesis le voy a especificar el número de este archivo, que es el mismo que se encuentra acá. Nosotros le pusimos el 1, por lo tanto acá le colocamos el 1. Si mi archivo tuviera el código 3, entonces acá estaría hablando sobre el código número 3. Acá lo lee, guarda los renglones y para finalizar el bucle while colocamos went. Igualmente acá, hasta acá estaríamos, pero falta modificar ahora la caja de texto. Vamos a ponerle play, vamos a abrirlo.
¿Por qué hace falta modificar la caja de texto? Está bien, ahora Joya me está mostrando el siguiente renglón. Pero ¿qué pasó con el primero? El primero no está. Porque el bucle, cuando llegó al último renglón, ¿qué fue lo que le dijimos? Que me muestre lo que está guardado en la variable renglones. Y acá en la variable renglones me almacenó la última información. ¿Por qué? ¿Qué me falta decirle antes de renglones? Antes de renglones le tengo que decir, bueno, lo que ya estaba guardado, o sea, lo que ya habías mostrado previamente, quiero que le concatenes el siguiente dato. Entonces, de esa manera, lo que ya habíamos cargado, que me lo vuelva a traer. O sea, que no me lo borre, no le paso por arriba. Este archivo contiene un texto. Y fíjense cómo ahí queda pegadito, como un punto seguido, no como un punto aparte. Ahora se agrega otro renglón. Vamos a terminar de darle el formato. CRLF, salto de línea. Porque una vez que lea la primera línea, a continuación tiene un enter realizado. Entonces yo quiero que me respete ese salto de línea que se encuentra ahí. Y ahora tenemos los dos renglones. Si mi archivo tuviera más renglones guardados, entonces todos esos empiezan a acumularse y se empiezan a visualizar. Entonces, si yo estoy guardando una simple línea, quizás el while no es necesario porque lee esa línea y quiero que vuelque esa línea dentro de la cajita de texto, si quiero mostrar los datos. Ahora, si yo tengo bastantes líneas de texto, entonces ahí sí necesito recorrerlas desde el inicio hasta el final para que después pueda volcar esos datos. ¿Cómo vamos hasta acá con este otro agregado? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Cómo vamos? ¿Se ve bien? ¿Lo puede volver a poner en pantalla el código? Sí, ¿cómo no? Vamos a cerrar acá. Y ahí lo dejo. Dejo unos minutitos en pantalla para que puedan ver el código. Y una vez que lo tengamos, después vamos a ver ese pequeño detalle dentro de el archivo de texto, que también hay una cosita para tener en cuenta. ¿Cómo vamos hasta aquí? Aquí. Profesora, igual, aunque tuviera un solo renglón, siempre conviene, digamos, abrirlo así con ese while para que lea. Si es uno solo, va a encontrar el archivo y trae uno. Si tiene más, trae más. Exacto. No habría ningún problema. Exacto, no habría ningún inconveniente.
y aquí vamos a guardarlo. Entonces acá tenemos el modo input, donde estamos simplemente leyendo la información. Vamos a cerrarlo. Choches. Vamos a hacer uno nuevo. Bien, acá. En este vamos a ver los otros modos, que eran el modo output y el modo append. Vamos acá, nuevamente. Voy a tener una cajita donde voy a escribir la información que yo quiero almacenar. Vamos a formatearlo. Y vamos a tener un botoncito. Vamos a copiar y vamos a poner CMD 1, 2. Y este botoncito vamos a copiar y pegarlo. Voy a hacer una matriz. Y acá vamos a poner output y el append, para poder tener ambos modos. Listo. Vamos a guardar el proyecto. Archivos, modo, output y append. Así vemos cómo se comporta cada uno de ellos. Esto vamos a borrarlo. Chochis. Bien. En estos modos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo sí necesito abrir o necesito guardar un documento. Vamos a suponer que el archivo todavía no fue creado. Entonces vamos a poner dim ruta as string. Vamos a ir acá en los botones, select case, index, select, en caso que sea 0, en caso que sea 1. En caso que sea 0 era el output y el 1 era el append. Para cualquiera de los dos botones, en el momento que yo haga un clic, la variable ruta lo que va a hacer es trabajar con un archivo app.pat llamado texto.txt. Vamos aquí, output, bueno, es output. Me conviene. Este archivo no lo voy a crear, lo voy a dejar así como está directamente. Pongo ruta, le digo, bueno, abrí este archivo que se va a llamar texto.txt. Y vamos primero con el método output. Vamos a poner open, la estructura es la misma, open en la ruta del archivo, for, y acá directamente se cambia si es output o si es append. Y sí o sí no tenemos que olvidarnos de indicarle la numeración. Listo. A diferencia de el otro tipo de archivo, yo en este caso quiero guardar datos. Así que vamos a poner el print. Le voy a indicar dónde voy a imprimir la información. Y acá le tengo que indicar qué es lo que voy a guardar dentro de dicho archivo. Y yo tengo mi cajita de texto, creo que no le puse nombre, así que se debe llamar text1. Y luego este archivo que acabo de abrir lo voy a cerrar. A diferencia del anterior, simplemente voy a tener acá una única línea para imprimir los datos. Voy a poner play. Hola, soy un texto. Y ponemos output. En el momento que hice un clic, yo esto lo voy a cerrar, voy a ir a la carpeta
y vemos cómo se acaba de crear un archivo con esa información. Y ahí lo tenemos. Hola, soy un texto. Entonces el modo output no solamente me permite imprimir, o sea, me permite colocar información dentro, sino que además, si el archivo no existe, lo va a estar creando. Estaba buscando este archivo llamado texto, no lo encontró, así que ¿qué fue lo que hizo? Automáticamente me creó un documento de texto con este nombre. ¿Alguna duda con el modo output? ¿Algo que no se haya entendido? Fíjense que print es para imprimir. Ahí únicamente imprime una sola línea o imprime todo lo que está en la caja de texto. Todo lo que estaría en la caja de texto. Y si está con el famoso ese retorno de carro, imprime una línea debajo de la otra o todas a continuación. Primero hay que formatear la caja de texto para que admita el multiline. Okay, ahí está. Y vamos a ponerle y ponemos output. Lo abrimos y ahí lo tenemos. Tal cual como está en la cajita de texto, de esa forma se vuelca dentro del archivo. Okay. La información que dice es: hola, ¿qué tal? Soy un texto y este es otro renglón. Voy a volver a ejecutarlo. Hola. Output. Vuelvo a abrir el archivo y fíjense que lo que hace es reemplaza los datos que estaban adentro, los reemplaza automáticamente. Por eso, como yo les comentaba, dependiendo cómo tenga que trabajar yo con los archivos, si yo tengo que reemplazar la información, entonces ahí podría utilizar el output. Entonces no importa si sobrescribe la información que se encuentra dentro. Ahora, si yo necesito, suponiendo que es un informe, si estoy armando algo sencillo, por ejemplo, para una escuela, y quiero guardar el informe de cada alumno, suponiendo que no trabajo con bases de datos, digo, lo voy a guardar en archivos de texto. No sería lo recomendable, pero suponiendo que estoy haciendo eso y guardando como un historial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cada información que yo voy agregando se va a estar solapando y va a estar sobreescribiendo lo anterior. Entonces, ahí es donde necesito otro modo, que ahí es donde entra el modo append. Entonces, acá es exactamente lo mismo, tanto para uno como para otro. Lo que voy a cambiar, yo acá lo voy a escribir nuevamente el código para que se entienda bien. Entonces tenemos open ruta. Voy a borrar el archivo, este que está acá, y acá vamos a hacer open ruta for append en este caso, y le asignamos la numeración. Acá también vamos a imprimir lo que sea que esté en la cajita de texto. Una vez que termina de imprimirse, que se cierre. Entonces acá le ponemos
Hola, ¿qué tal? Acá le puse output, por ejemplo. Vamos a borrarlo. ¿Qué tal? Vamos acá en append. Vamos acá. Se creó nuevamente, al igual que funcionaba en el output. El archivo no existía, entonces lo creo. Y me vuelca la información. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá y vamos a escribir otra línea. Esta es otra línea de texto. Y debe colocarse junto con las demás. Presiono en append. Voy acá. Y a diferencia de output, continúa, o sea, añade en la información nueva. Esta es otra línea de texto y debe colocarse junto con las demás. Entonces ahí tenemos la diferencia en cómo trabaja output y cómo trabaja append. Ambas nos permiten crear un archivo en caso que no exista, nos permiten insertar información dentro del documento en el que nos encontramos, pero la diferencia está en que output lo que va a hacer es reescribir, o sea, borra la información y almacena únicamente la última, mientras que append agrega los datos a lo que ya está. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se esté entendiendo? Ok, bien. Profesora, o sea, un mismo archivo puede abrirse en cualquiera de los tres métodos. Lo que cambia es la forma de escribir después. Exacto, así es. Nada más. Nada más. Y en el caso de append, si yo lo abro como output y el contenido que tiene, yo lo puedo leer y guardar en una variable y después pues agregarle otro texto y guardar directamente esa variable, entonces Se podría. reemplazaría posterior. No sé si me explico. Sí, se podría, o sea, que previamente lo lea, lo guarde y después simplemente concatene lo que ya estaba almacenado. Tendría que usar input y output al mismo tiempo. Input para leer los datos y traerlos y mostrarlos en pantalla, y después el output para guardarlos. Perfecto, gracias. No, de nada. La única diferencia es que para poquitos renglones funcionaría, se podría hacer uso de los dos, input y output. Pero si ya es mucha más cantidad de renglones las que tiene que leer, ¿qué pasa? El input los va a estar leyendo todos. Y después en el output lo va a estar reemplazando, o sea que los va a volver a reescribir nuevamente. Cuando en realidad, si yo simplemente quiero agregarlos, ahí me conviene usar directamente append, para no consumir recursos innecesariamente. Bien, entonces hasta acá vimos cómo abrir el archivo, cómo guardarlos, listo. Pero estábamos trabajando con... Acá estábamos abriendo únicamente un archivo. Es como en un principio, si yo por ejemplo tengo que... vamos a ir acá. Aquí. Ventana propiedades. Si yo inserto un objeto image y este objeto tiene que estar fijo, o sea, supongamos que es un logo, entonces voy acá en Picture y ya directamente desde lo que es la vista diseño ya voy a estar ya lo voy a estar colocando, o sea, va a estar fijo ahí directamente. Acá se puede hacer
algo similar como en el caso de la imagen, dependiendo supongamos tengo options o tengo una lista desplegable, yo puedo elegir entre distintos archivos de texto para abrir. Por ejemplo, acá podría tener un archivo llamado ejemplo 1. Acá podría tener otro archivo llamado frases. Entonces yo podría crear una lista desplegable para poder abrir esos archivos. Vamos a escribir algo acá. Frases bonitas. Este es simplemente un texto de ejemplo. Entonces yo, por ejemplo, tengo estos 3 archivos. Cada uno tiene una información diferente. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no quiero crear 3 variables distintas, o sea, ruta 1, ruta 2, ruta 3. Y tampoco quiero hacer una lista desplegable, porque yo previamente tendría que primero averiguar los archivos que se encuentran en esa carpeta para poder abrirlos. De igual modo, yo podría tener en el escritorio también algunos otros archivos. Entonces podría tener acá en el escritorio, vamos a hacer un archivo de texto que se llama texto del escritorio. Este texto se encuentra en el escritorio. Y lo guardamos. Entonces, a mí me gustaría poder acceder a esos archivos, pero me gustaría elegir para poder abrir esos archivos. Así que voy a guardarlo y me voy a ir, voy a abrir el proyecto y me voy al otro que dice archivo modo input. Pues voy a reutilizar el código que ya está armado. Vamos aquí. Pic. Abrir lo que va a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros vamos al menú archivo y elijo la opción abrir, me abre un cuadro de diálogo. Entonces, a mí me gustaría también que abra un cuadro de diálogo donde yo pueda explorar y decir, bueno, quiero ir a tal carpeta para buscar tal archivo. Para eso hay un objeto que se llama Common Dialog, el cual no se encuentra por defecto en las herramientas. Entonces, desde el menú proyecto, me voy a ir hasta los componentes, y todos estos componentes son los que se pueden añadir dentro de Visual. Y acá tenemos Common Dialog Control, que se encuentra acá. Common Dialog Control. Al momento de aceptar, se agregó un nuevo objeto, y este objeto comparte una característica que tiene el objeto timer. Cuando hacemos clic en el cuadro, yo puedo dibujarlo de un tamaño súper grande y va a quedar de este tamaño ahí pequeñito. Y cuando yo presione play, no se va a estar visualizando en el proyecto. O sea, es un objeto que simplemente se ve en vista diseño, o sea, en vista objeto, nada más. Tiene sí sus características, pero solamente lo vamos a estar visualizando acá. Este Common Dialog, el cual le voy a cambiar el nombre, le voy a dejar solamente Dialog. Le voy a dejar el nombre de Dialog 1 para que sea más cortito. Y acá voy a hacer otro botón aparte antes de ir al botón abrir, porque quiero que veamos algunas características de este botoncito. Cuadro de diálogo. Vamos acá, vamos a ocultar el resto de los códigos. Dialog 1, desplegamos la lista. Y ahí tenemos
Por un lado, uno de los más importantes, son dos importantes, pero este sería el método Show Open, que al momento de presionarlo, lo que va a hacer es abrir el explorador de Windows. En este caso lo va a estar abriendo en la carpeta Imágenes. Pero presionamos el cuadro de diálogo y aparece este cuadro. Automáticamente nosotros podemos explorar sin ningún problema. Entonces, simplemente con el Show Open ya aparece el cuadro. Ahora, ¿qué otras características podemos cambiar? O sea, no solamente vamos a utilizar el Show Open, sino que podemos cambiar el directorio, o sea, las carpetas que me muestran en el momento que se abre. Acá me está abriendo Imágenes, pero yo puedo elegir otra carpeta. Antes de Open, vamos a decir Dialog 1, punto, init.dir, o sea, directorio de inicio. Y acá le tenemos que especificar cuál es el directorio que vamos a estar abriendo. Si por ejemplo ponemos, acá pongo la C, fíjense que ahora en vez de abrirme la carpeta de imágenes, me está abriendo lo que es la ruta del disco C. Si yo por ejemplo quiero que vaya a documentos, vamos a fijarnos bien cómo está la ruta. Documentos. A ver si lo abre. Fue directamente a la carpeta de imágenes. A la de documentos no la encontró. Pues en el caso de los documentos tendría que colocar la ruta toda completa. Colocar el nombre de usuario y después que acceda a la carpeta de documentos. Entonces desde acá tiene forma de poder capturar en una variable una vez que seleccione con el Show Open el lugar que realmente quiere capturar en una variable esa dirección y ya ponerla después abajo y siempre va a ir ahí. Se puede, quedaría capturada. El tema es que se va a abrir y en el momento que se abra, hasta que yo no llegue a esa ruta, la primera vez, sí o sí voy a tener que explorar. O sea, yo puedo guardarla en la variable, esa ruta de almacenamiento. El tema es el siguiente: la primera vez que yo lo abra con Show Open, se va a estar abriendo, obviamente, en una X carpeta. En este caso, en imágenes se va a estar abriendo. Pero, claro. Después, si vuelve digamos, a repetir la instrucción Show Open debajo, con esa variable, ya abres directamente ahí para el resto de los archivos que quiera. Sí, en ese caso sí. Tendríamos que utilizar Dialog 1, punto, y acá hay una opción que se llama File Name. Lo que es File Name almacena no solamente el nombre, en este caso lo que va a estar haciendo es, va a guardar una ruta completa, o sea, el nombre del archivo junto con la ruta. Eso solamente va a estar guardando el nombre, el título del archivo junto con su extensión, file name, el nombre todo completo, pero no hay alguna que muestre únicamente, o sea, solo la ruta. Va a estar mostrando siempre todo completo. El nombre del objeto. Pone el archivo identificable. Exacto. O sea, a lo sumo podría usar esta opción para capturar la ruta. Dice, bueno, a ver, ¿dónde es que está el archivo? Como para conocer la ruta y después guardarlo. Una variable llamada ruta. Dialog 1, file name, y después acá vamos a hacer un print que me imprima
Entonces tenemos cuadro de diálogo. Y le trae directamente la ruta con el nombre del archivo. Exactamente. Habría que eliminar el nombre del archivo para tener la ruta pura, claro. Entonces acá está. La carpeta documentos no la encontraba porque el acceso es users, Paula y aparte de encima en inglés, documents. Y ahí estaría la ruta. Dialog 1, punto. Bien, entonces, bueno, con lo que sería el file name, ahí tenemos la ruta toda completa, que esa recién la va a estar capturando luego de el show open. O sea, una vez que se abrió, ahí recién capturamos. Hay que tener cuidado con el tema del orden en que vamos a ejecutar estos códigos, ya que, por ejemplo, yo todavía no puedo traer o un nombre de archivo si todavía no abrí el cuadro de diálogo. Así que hay que tener especial cuidado con ese orden. Cuando presionamos abrir, la información que se muestra en la barra de título, por ejemplo, la podríamos modificar. El tema es que no solamente tenemos show open, sino que también tenemos, por ejemplo, show save, que es para guardar los archivos. Entonces acá, por ejemplo, me aparece guardar como. A diferencia del anterior, que va a ser el open, simplemente ahora va a ser el proceso de guardar. Y además me muestra, en este caso, al momento de me muestra el botoncito de guardar. Si yo lo dejo en open, ahí me muestra el botoncito de abrir. Esa sería una de las principales diferencias, ya que lo que es el título de la barra de título se puede cambiar por otro totalmente distinto. Dialog title. Cuadro de diálogo. Abrir archivo. Entonces aparece lo que escribimos, cuadro de diálogo, abrir archivo. Por lo general, lo que es el dialog title no se modifica, ya que se deja la información que viene por defecto. Lo que sí se podría modificar es lo siguiente, ya que si yo lo ejecuto, podemos ver que acá en el escritorio yo tengo un archivo JPG, un archivo TXT, un archivo MP4, un PDF. O sea, tengo distintos tipos de archivos. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, quiero traer una imagen, supongamos que tengo acá, esta es una cajita de texto, pero me gustaría traer acá en el costadito una foto. Vamos a pasar el stretch a true. Entonces, obviamente, al presionar el cuadro de diálogo, yo no quiero que dentro de el objeto image me traiga o me quiera volcar un documento de texto. Si acá yo tengo un objeto imagen, me gustaría que traiga la imagen y lo cargue acá adentro. Entonces, se puede filtrar la información y decir, bueno, si yo voy a abrir imágenes, vamos a acá, cuadro de diálogo, voy a reemplazarlo acá, le voy a poner abrir imagen. Sabemos que dialog 1.showOpen, eso lo vamos a usar. Y acá, previamente, vamos a ponerle dialog 1.filter, o sea, filtrar. ¿Qué es lo que quiero traer? Imágenes.
Entonces vamos a poner imágenes. ¿Qué formato acepta? Vamos a decirle para que sea el formato JPG. Entonces ponemos asterisco.jpg. Entonces ahí tenemos imágenes. Vamos a bloquearlo momentáneamente. Vamos a poner play. Y acá podemos ver que al momento de abrir, acá sale el botoncito abrir. Si yo le coloco el filter, acá apareció ya para poder filtrarlo. Y me dice, bueno, acá dice imágenes JPG. Esto por un lado. Ahora bien, voy a ir al escritorio donde tenía un montón de archivos. Veo que está el JPG, pero sigo viendo el archivo TXT, el MP4, el PDF. O sea, a pesar de haberle puesto que quiero imágenes en JPG, igualmente me sigue volcando el resto de la información. El tema es el siguiente. En Filter hay una estructura. Lo primero que colocamos es el texto que se va a estar visualizando en el cuadro de diálogo. Pero para poder filtrar la información, tenemos que colocar lo siguiente. Colocamos la barrita y ahí colocamos JPG. Entonces vamos a ponerle play, abrir imagen, me voy al escritorio, que es donde tenía un montón de todo, y ahora simplemente me trae JPG. El resto de los archivos ya no los trae. Entonces en el caso de Filter, acá colocamos la información que va a estar escrita y luego filtramos la extensión del archivo que vamos a poder abrir. ¿Cómo vamos hasta acá con el Common Dialog? ¿Hay alguna duda? ¿Se va entendiendo? ¿Cómo vamos? No se olviden que si hay alguna duda me van avisando. Lo mismo si algo no se entiende. Bien. Ahora, acá tengo JPG. ¿Qué pasa si además quiero que, aparte de los archivos JPG, en el caso de la versión esta de Visual Basic, como no es una versión muy nueva, obviamente el formato PNG no lo va a aceptar, pero sí acepta, por ejemplo, el formato GIF o el formato BMP. Voy a ir al Paint, un segundo. Voy a hacer un dibujito. Bien. Y voy a guardarlo como VMP. Y acá en el escritorio voy a ponerle stretch. Listo. Si yo voy al escritorio, obviamente, como le dije solamente filtre los que son JPG, el VMP no me lo va a estar mostrando. Acá tengo que agregarle y decirle, bueno, ahora también no solamente van a ser imágenes JPG, sino que también van a ser imágenes en formato VMP. Así que voy a estar filtrando también el formato imágenes de mapa de bits. VMP. Vamos a poner el mapa de bits, vamos a cortarlo un poquito, así no queda cortada
cortado el texto. Entonces, recuerden, la primera parte es el texto que vamos a estar volcando. Y luego el filtro. BMP. Puede ser mayúscula, puede ser minúscula. Abrir imágenes. Imágenes JPG. Y acá tenemos mapa de bits. Entonces yo puedo abrir JPG o puedo filtrarlos y tener los archivos VMP. En este caso se van a estar filtrando pero por separado. JPG o VMP. ¿Cómo haríamos para volcar la información dentro del objeto image? Ya que lo tengo, image1 punto voy a usar una variable llamada ruta, dialog1 punto, y acá yo necesito usar file name porque necesito la ruta completa donde se encuentra este archivo. Image1 punto picture, load picture, el nombre del archivo, ruta. Abrir imagen, escritorio, y acá tengo estrella. Abrir imagen, JPG, vamos mejor a la carpeta de imágenes. Y ahí tengo directamente la foto. Entonces, de esta forma tengo la libertad de poder buscar el archivo que deseo dentro de mi computadora para poder cargar la imagen correspondiente. De la misma forma que abrimos las imágenes, ahora vamos a hacer lo mismo para poder abrir lo que sería el archivo de texto, que es exactamente lo mismo. Ya teníamos el botoncito de abrir. Y vamos a ir acá, abrir imagen, acá abrir, y voy a hacer otro botoncito. No, voy a usar este mismo de abrir. Ya está. Acá la ruta me está guardando esta ruta completa. Así que vamos a ponerle ruta. Dialog1 punto file name y previamente dialog1 punto show open. Quiero que abra el cuadro de diálogo y quiero que a continuación me guarde en la variable ruta el nombre y la ruta completa de mi archivo. Vamos a poner play, presiono abrir. Acá lo que me faltó es filtrarlo. Fíjense que yo lo cerré y me dice error de acceso o ruta de archivo. Porque a continuación le dije, bueno, una vez que se cierre el cuadro de diálogo, ¿qué continúa? ¿Qué pasa? Ruta está vacío. Entonces por ese motivo no me está trayendo nada. Ahí tendría que poner un if, un condicional, para que se fije. Bueno, en caso que no esté guardando, o sea, en caso que no haya seleccionado, que obviamente no haga nada. Simplemente que ejecute toda esta línea de código mientras ruta tenga contenido. De esa manera evitamos errores. Y acá vamos a poner el filtro. Dialog1 punto filter archivos de texto txt txt. Como voy a traer la información dentro de la cajita, acá
terminar. Antes, la importancia del orden. Ahora sí. Vamos al escritorio y acá yo tenía un texto del escritorio. Este texto se encuentra en el escritorio. Puedo explorar. Acá tengo el ejemplo. Como no borré la otra información, me está colocando, o sea, lo que estaba dentro, porque acá le estoy diciendo, bueno, lo que está dentro de la cajita de texto, consérvalo y agrega los siguientes renglones. Entonces, por ese motivo, al abrirlo, o sea, la información anterior no se borró y me sigue mostrando el texto. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda que haya quedado con el Common Dialog? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, continuamos. Esto vamos a guardarlo. Vamos a quitar el proyecto y haremos uno nuevo. Explorar de proyectos y ventana de propiedades. Bien. Algo que yo les había mencionado mucho antes de ver el tema de los textos era que la información que nosotros teníamos, por ejemplo, si yo guardo datos en las variables, estos datos se guardan provisoriamente mientras estamos en tiempo de ejecución. Cuando cerramos el proyecto, las variables regresan a su estado original. Ahora, nosotros tenemos estos archivos y ya podemos empezar a guardar información y esa información quedaría ya de manera permanente dentro de un documento de texto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formatear acá este formulario. Nosotros en una oportunidad habíamos hecho un login, o sea, un inicio de sesión. Y lo que podemos hacer es guardar esos datos. Tener un formulario donde nosotros nos registramos con un nombre de usuario y una contraseña. Esa información se volcaría dentro de un documento de texto. Luego, en otro formulario, intentaríamos, por ejemplo, iniciar sesión. Y lo que haría es buscar esa información dentro de el archivo de texto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá. Tenemos el label. Para iniciar sesión pondríamos el nombre de usuario. Y acá abajito la contraseña. Trabaja como elementos individuales. Iniciar sesión o registrarse.
Vamos a ponerle un nombre. smd comandos. Este sí le voy a hacer una matriz de control para poder iniciar sesión. Registrarnos. Usuario. Autosize. Contraseña. En un principio, tanto el usuario como la contraseña se va a estar visualizando sin ningún inconveniente. Bueno, ahí tenemos los dos botoncitos. Ah, el título, importante. Iniciar sesión. Iniciar sesión. Vamos a guardar el proyecto antes de continuar. Usuarios. Y vamos a guardar. Bueno. Acá en este caso, al iniciar sesión, lo que va a hacer es abrir y leer si esa información se encuentra, si el usuario y la contraseña, o sea, si ambos elementos existen o no. Y por otro lado, en el registro, vamos a hacer otro formulario. Este sería para registrarnos. También muy simple. El usuario, un nombre de usuario, una contraseña. Vamos a hacer así. Sin matriz. Usuario, contraseña. Y vamos a pedirle que repita la contraseña. Y luego tendremos el botón guardar. Guardar o cancelar. Guardar, cancelar. Registrarse. Listo. Registro de usuarios nuevos. Usuario, nombre usuario, contraseña, repetir contraseña. Vaciamos las cajitas de texto y guardo el otro formulario para no perder nada. El primero que voy a usar va a ser este, así que desde proyecto, en propiedades del proyecto, voy a ejecutar el formulario número 2, cosa que cuando haga play me aparezca el segundo formulario en vez del primero. Lo que va a estar, vamos a presionar el botón guardar, select case, index, select.
en caso que sea 0, en caso que sea 1. Guardar, cancelar. Para guardar vamos a estar almacenando la información dentro de un archivo de texto que se va a llamar usuarios, y los datos los va a guardar de la siguiente manera. Voy a dejar un poquito de espacio porque previamente tenemos que utilizar el condicional para saber si las contraseñas coinciden o no. Pero vamos a empezar con la primera parte. Open. Y acá me faltan todas las variables. Bien. Acá vamos a estar guardando, así que sería ruta del archivo as string. Después vamos a necesitar la información que se encuentra acá en la cajita de texto: txt usuario, txt pass y acá txt repeat pass. Ahora sí me gusta más. Acá presionar guardar, app path, o sea, en el mismo lugar donde yo tengo todo el proyecto, voy a tener usuarios. Usuarios.txt. Puede estar mayúscula, minúscula, eso después cada uno lo coloca como desee. Open ruta for. En este caso yo quiero que almacene todos los usuarios. Si coloco el output, ¿qué iba a pasar? Si va a estar reescribiendo constantemente. Entonces vamos a ponerle append, porque yo quiero que vaya añadiendo la información. Y le asigno una numeración. Voy a imprimirlo dentro de este archivo según la información que esté, y voy a colocar el siguiente formato. Va a ser txt, era usuario, y para que, si yo le pongo la person pass, me lo va a estar tomando sin ningún problema. El tema es que va a quedar todo juntito amontonado. Entonces vamos a ponerle puede ser 2 puntos, puede ser un guión, la forma que ustedes deseen, pero para que quede guardado de esta manera y que cada línea, cada una de las líneas tenga guardado a su vez tanto lo que es el nombre del usuario y al costadito tener la contraseña. Siempre una vez que abrimos un archivo, ese archivo luego lo cerramos. Vamos a probarlo a ver si funciona y me guarda la información tal cual como se lo estoy pidiendo acá. Vamos a poner y lo guardamos. Vamos al escritorio, Visual Basic, jueves, usuarios, y acá, ahí ya tengo guardada la información. Listo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joya. Chuchis. Si yo guardo otro dato nuevo, ponemos guardar y ahí se van almacenando renglón por renglón, separado por los 2 puntitos. Bueno, esto simplemente fue la parte sencilla, que es solamente guardar los datos. Obviamente ahora hay que formatear todo, ya que tengo que asegurarme que haya información tanto en una cajita como en la otra, y después, antes de guardarlo, tiene que estar, las 3 cajas tienen que contener información, y antes de guardar tengo que asegurarme que las contraseñas que se encuentran acá coincidan. O sea, no es solamente lo dejo así y ya está. Además, cuando se guarda
cuando presiono guardar, me gustaría que aparezca un mensaje y me diga los datos fueron almacenados y las cajas de texto que se vacíen. MSGBox, los datos fueron guardados correctamente. Nosotros ya vimos que funciona, ya está, pero no tenemos que olvidarnos que la mayoría de los programas puede ser que los armemos para nuestra utilidad, pero si vamos a armar programas para otra persona, tenemos que le aparezca algún mensajito, está bueno para informarle. Los datos fueron guardados. Listo. Guardado. Sin icono, sin nada. Si ustedes quieren poner icono, le pueden poner icono, no hay problema. Bien. Ahora, antes de hacer todo este proceso guardado, el mensaje de que fue satisfactorio todo, tenemos que hacer el condicional y preguntar si las cajas tienen contenido. Entonces, lo primero que voy a preguntar es if txt usuario ahí es igual a vacío, o me pone sí, vamos a poner es igual a vacío, o txt pass es igual a vacío, o txt repeat pass es igual a vacío. O sea, si de repente cualquiera de estas cajitas que se encuentran acá, si al menos una de ellas está vacía, entonces me tiene que aparecer el MSGBox. MSGBox indicándome que no pueden haber cajas vacías. Y aquí, caso contrario, si está todo bien, entonces que ejecute estas líneas de código. And if. Cerramos acá el condicional. O sea, esto que está acá lo dejaríamos. Lo que haría sería formatear las cajitas. Usuario. Vaciarlo. La contraseña vaciarla. Y también la otra, repeat. Y txt usuario que recupere el foco. Ahí estaría. Eso sí, una vez que se guarda, listo, formateamos todo. Bien, ahora, por un lado me aseguro que no estén vacías. Entonces acá colocamos un usuario, vamos a poner Adrián, coloco una contraseña y al presionar guardar no puede haber cajas vacías, ¿sí? Basta que una no tenga contenido. Bien, esto por un lado. Ahora, las tres cajas tienen información, los datos fueron guardados correctamente. No solamente tengo que fijarme que la información, o sea, que las cajas coincidan, sino que luego que esto está todo correcto, a continuación, después en este else, tengo que abrir otro condicional para preguntar si las cajas de las contraseñas coinciden o no. Entonces decimos si txtpass.text es igual a txtrepeatpass.text, entonces que ahí recién almacene esta información. Caso contrario que no sean iguales, msgbox, las contraseñas no coinciden. Vamos a ponerle el error crítico o exclamación. Sí. Información también información.
pasó? Ajá. Case sin select case. Bien. Acá, ¿qué pasó? Yo abrí un if. Estoy cerrando el end if. Pero este end if, ¿de dónde viene? Viene de acá arriba. Me olvidé de cerrar un end if. Por eso era importante el tema de las tabulaciones. Ya que, por ejemplo, de esta forma me permite saber este if está abierto. Y acá, este end if que se encuentra acá estaba en otra ubicación diferente. Eso significa que hay más código arriba. Entonces tenemos este if que se abre y se cierra. Y después tengo este if que se abre y recién ahora lo estoy cerrando. Como yo les había comentado en un principio, o sea, todo esto de utilizar las tabulaciones no es obligatorio, pero les va a ayudar bastante a la hora que tengan que revisar, analizar las líneas de código. Aparte, si después migran a otros lenguajes como Python, en el caso de Python, sí o sí tienen que usar las tabulaciones. Las contraseñas no coinciden. Los datos fueron guardados correctamente. Bien. Por ahora, hasta acá simplemente estamos guardando. Si hay algún error, en este caso, por ejemplo, si nos equivocamos en algún punto, por ahora no nos está diciendo nada. Por ejemplo, acá hice algunas... Había uno que estaba repetido. Entonces, por ahora, ¿qué es lo que pasa? Aunque se repita el nombre de usuario, igualmente me permite almacenarlo. Si yo, por ejemplo, pongo Paula, me va a dejar, obviamente, guardarlo. Ese después lo vamos a estar mejorando también un poco, ya que la idea es que si yo voy a guardar un nombre de usuario, está bien, la contraseña puede ser diferente, pero ¿qué pasa? El usuario no se puede repetir, va a ser solamente ese tipo de usuario. Entonces, si yo ya tengo a Paula, ya tengo a Mónica y ya tengo a Adrián, obviamente no puedo volver a repetir ese mismo nombre. Para poder verificar si ese usuario existe o no, ahí es donde tendríamos que hacer uso del modo de input para poder leer toda la información que se encuentra dentro. Entonces, no solamente verificaríamos si las cajas tienen contenido, no solamente vemos si coinciden o no las contraseñas, sino que además tendríamos que verificar si el usuario existe o no existe, para poder saber si puedo guardarlo o no. Esa misma estructura después se utilizaría para el otro formulario, ya que para poder iniciar sesión, obviamente ese usuario tiene que existir y la contraseña tiene que coincidir. Así que vamos hasta aquí y acá. Fíjense que yo estoy colocando todo en el mismo botón de guardado. O sea, todo el código completo, botón de guardar. La idea después sería tratar de separar en bloques con parámetros, con procedimientos. Entonces acá, bueno, preguntamos si las rutas coinciden. Entonces, ¿qué es lo siguiente que voy a preguntar? Voy a preguntar si el usuario existe o no. Así que voy a agregar un procedimiento y vamos a ponerle usuario guardado. O le puedo haber puesto usuarios. Una pregunta. Sí, dime.
Una pequeña pregunta. ¿Usted puede leer todo el archivo ese y guardar en una matriz donde se guarden todos los usuarios nada más y después inspeccionando esa matriz a ver si el usuario está repetido o no? Sí, leería línea por línea en vez de usar un... Pero tomaría nada más que el usuario, no Tomaría todo los completo. dos puntos y el número y el número de la cosa. Sí, claro, pero yo pensaría nada más que el usuario. Exacto. En ese caso, nosotros podemos guardar la información, pero ahí lo que tendríamos que hacer es... Detectar dónde están los dos puntos y de ahí hacia el principio sería el nombre de usuario nada más, cada Exacto. línea. Detectar la información correspondiente de cada uno de los datos. Pero sí, se pueden guardar dentro de... Hasta llegar claro, o sea, leer cada línea hasta llegar a los famosos dos puntos, que es lo que está separando el nombre de usuario de la contraseña. Exactamente. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, entonces aquí nosotros ahora con el input estaríamos leyendo toda la información completa. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá. Ya tenemos ruta. Necesito, podrían ser renglones, podrían ser líneas. Renglones hace string. Si yo quiero guardar la información dentro de renglones para leer cada información, si lo quiero guardar en una matriz de controles, en una variable del tipo matriz, tendría que poner, por ejemplo, usuarios y quedaría de esta forma, porque, por ejemplo, nosotros no sabemos la dimensión que va a tener la matriz. Simplemente vamos a estar guardando cada uno de los datos que va encontrando. Y a medida que va encontrando datos nuevos, tendríamos un contador. Dim_cont para saber la dimensión de la variable as integer. Y usaríamos un redim preserve. Entonces, aquí, un segundo. Ahí está. Bueno, lo primero que tenemos, yo necesito averiguar dónde es que se encuentran los dos puntos. Para eso vamos a estar utilizando lo siguiente. Vamos a hacer acá dentro de el formulario, vamos a ir al costadito, porque todavía no habíamos visto cómo se utiliza esta función. Porque en el caso de cuando habíamos hecho el juego del ahorcado, habíamos separado cada uno de los caracteres. Teníamos la opción de izquierda, derecha, y habíamos utilizado la función mid. Si mal lo recuerdo, sí, la función mid me parece. Entonces, en este caso vamos a estar haciendo uso de otra función. Vamos a poner acá una cajita de texto. Y vamos a poner tal cual como estamos guardando dentro de... Tenemos el usuario, los puntos y la contraseña. Encontrar. ¿Viste? Voy a poner un texto 1, total. Este no lo voy a usar.
chochis. Bueno, entonces acá vamos a poner lo siguiente. Vamos a hacer... Yo necesito guardar, necesito saber la posición donde se encuentra. Vamos a tener acá dim posición. Y vamos a ponerle, va a ser del tipo integer. Posición va a ser igual a, y acá tenemos inst, ahora sí, me dice, entonces acá tenemos lo siguiente, ¿dónde va a comenzar? O sea, ¿dónde vamos a estar buscando? Teníamos el text1, punto text, y después le vamos a estar indicando el carácter que yo estoy buscando, que en este caso serían los dos puntitos. Vamos a poner un print posición. Y ahí me dice 8. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vemos que me capturó 8. Ahora, acá simplemente me está trayendo la posición. O sea, encontró los dos puntitos y me está trayendo sin ningún problema cuál es la posición. Pero esta posición me está trayendo los dos puntos. Yo tendría que combinar ahora y decir, bueno, no solamente quiero que me traiga la posición, sino que además quiero que me traiga la cantidad de, o sea, la información que está al inicio. Entonces pondríamos print. Teníamos una función llamada left que me permitía traer lo que sería una cantidad de caracteres desde la izquierda. Entonces le pondríamos text1.text. Y a continuación le voy a indicar lo que sería posición. Bueno, justo el título me está tapando. Y acá me trae usuario 2 puntos. ¿Por qué? Porque al tener posición en 8 me está trayendo los 2 puntos. Pero si yo, por ejemplo, a esta variable posición le resto, y le digo, bueno, quiero que no me traigas justo los 8, o sea, no me incluyas los 2 puntitos. Fíjense cómo acabo de capturar simplemente la primera información. Entonces acá estamos usando esta función que dentro de esta cadena de texto busca este carácter que le estoy pidiendo, y después con la función left le estoy diciendo, bueno, a esta cajita de texto quiero que desde la izquierda me traigas esta cantidad de caracteres, que son 8, pero no van a ser 8, sino que quiero que le restes 1. Entonces me estaría trayendo, en este caso, 7. Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Queda alguna duda con la función? ¿Algo que no se haya entendido? Perdón, y eso lo ponen en ese famoso while hasta fin de archivo y lo va guardando en la matriz, agregándole cada una de estas en la matriz, y ahí ya le quedaría guardado en esa matriz todos los usuarios, ¿verdad? Exactamente, simplemente los nombres de usuario. Perfecto, perfecto, exactamente, genial. Y ahí ya lo tendríamos.
Bueno, voy a dejar esto hasta aquí porque hace mucho que no les dejo tarea para que ustedes hagan de cero, ya que los otros dos proyectos los habíamos empezado y los terminamos en vivo. Y bueno, la idea no es que se malacostumbren, sino que practiquen los códigos. Por lo tanto, yo les voy a pasar después en el formulario, voy a hacer una captura, va a estar en el video, simplemente pasarles una fotito de la apariencia, de los controles que tienen que tener. Pasarles una captura del formulario número 2 y el formulario número 1. Así que con estos datos, fíjense que yo lo que hice fue otro procedimiento. Acá va a haber un procedimiento usuarios guardados. Y dentro de este código de guardar, antes de que se almacene la información, no se olviden todo lo que tiene que hacer. Revisar que todas las cajitas estén llenas. Yo acá le puse simplemente comilla, comilla, comilla nada más. Pero si yo hago esto, las contraseñas no coinciden. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Los datos fueron guardados. Exacto. Ahí tienen que usar la función trim para asegurarme que realmente no haya espacios en blanco. Después del else, estoy preguntando por las contraseñas si coinciden. Este código y nosotros vamos depurando. Exacto. Y a continuación, antes de que se guarde cualquier cosa, acá pueden agregar, yo lo hice en un procedimiento, la idea era hacerlo en un procedimiento por separado, pero si de repente ustedes dicen, no quiero hacer un procedimiento, quiero continuar acá, pueden continuar acá directamente con todo el código para averiguar, guardar la información y averiguarlo. Yo como sugerencia les diría que lo hagan en un procedimiento aparte porque van a tener que hacer un par de líneas de código. Entonces, imagínense que ustedes piensen que el día de mañana, cuando tengan que leer, tengan que actualizar y vean la información, no es lo mismo leer todo este código entero, completo, que leerlo por partes, porcionado, y decir, bueno, si hay un error, me voy a este procedimiento donde está esta línea guardada, después me voy al otro procedimiento, o sea, de verlo por partes. Para eso son los procedimientos, para encapsular los códigos y hacerlos un poco más reducidos y más legibles a la hora de poder depurarlos o actualizarlos. Entonces, esto lo voy a, así como está, incluso les voy a dejar esto para que lo tengan. Voy a guardar el proyecto, lo voy a comprimir y ya lo voy a estar subiendo. Usuarios. ¿No hay nada abierto? No. Listo, usuarios.zip. Y este es el archivo que les voy a subir acá en el Classroom para que lo tengan.